Hola, soy Jesús Robledo y soy parte del equipo de IAPM. Hoy leeremos la Biblia sencilla, la primera carta a los Corintios en el capítulo 6. Si alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no sabéis que los creyentes juzgarán al mundo? Y si vosotros habéis de juzgar al mundo, ¿cómo no vais a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No sabéis que aún a los ángeles juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Se dice que los cristianos tenemos doble nacionalidad, del mundo y celestial. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Creo que solo tenemos una nacionalidad, que es celestial, pero vivimos en el mundo. ¿Por qué digo eso? Porque nos tenemos que regir por una de las leyes. No podemos regirnos por las leyes de dos reinos al mismo tiempo. Entonces, hay que establecer qué ley o qué código moral o qué tipo de vida vamos a estar viviendo. Y si somos seres celestiales, vamos a regirnos por las leyes del reino de los cielos. Entonces, eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Dice, aquí en la tierra hay normas, hay asuntos, pero nosotros no voy a decir que estemos por encima de eso, sino que tenemos otra forma de juzgarlos. Vamos a ir viendo un poquito más de esto y verás cómo es muy fácil entenderlo. Dice en Juan 18, dice Cristo, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios siervos pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. El apóstol Pablo también dice algo parecido a los filipenses, a la carta a los filipenses que les escribe en el capítulo 3, verso 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. No somos, como he dicho antes, no tenemos doble nacionalidad, tenemos una sola y es celestial. Entonces tenemos que priorizar las leyes del reino de los cielos sobre las terrenales. En el verso 4 dice, por tanto, si tenéis pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombráis jueces a los que no cuentan para nada ante la Iglesia? Digo esto para que os dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre vosotros nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. El apóstol Pablo estaba alucinando, estaba diciendo, ¿pero qué estáis haciendo? Ante cosas que no tienen importancia. Vais ante un juez que va a juzgar según las leyes de la tierra. Detalle, en el reino de los cielos existe algo que es el perdón, la misericordia, la gracia. ¿Cómo vais a aplicar eso en un juez de este mundo que no entiende de esas cosas? Vais a tener problemas porque va a dar dictámenes, va a dar veredictos que no corresponden a las leyes del cielo, con lo cual os debería dar vergüenza actuar de esa manera. Vamos a leer un poquito más. El verso 7. En realidad, ya es una falta grave el solo hecho de que haya pleitos entre vosotros. Bueno, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que os defrauden? Lejos de esto, sois vosotros los que defraudáis y cometéis injusticias. Y conste que se trata de vuestros hermanos. Hay veces que en la propia congregación, entre hermanos, nos suceden cosas, suceden injusticias, o nosotros pensamos que son injusticias. El valor es subjetivo a veces. Suceden injusticias porque me han hecho un daño y quiero una restauración de ese daño. La palabra de Dios dice que debo de perdonar. No dice que debo de pedir la restauración. Por eso dice que los que cometen fraude son ellos mismos, pidiendo que se les restaure algo que Cristo dijo que perdonasen. Si entramos en la ley de la justicia, posiblemente nos estaremos saliendo de la ley de la gracia. Con lo cual, lo que Dios ha dado, lo que Dios nos ha hecho vivir, lo que Dios nos está haciendo entender,
posiblemente lo perdamos. Por eso Pablo insiste tanto, que siendo algo que parece que no es muy importante, pero él insiste porque están saliéndose de una mentalidad. Pablo le está hablando todo el tiempo de una mentalidad, de un estilo de vida, una forma de reaccionar ante ciertas situaciones, que ellos al no entenderlas reaccionan como lo hace el mundo, como lo hacen las leyes de esta tierra. Pero él les dice hay unas leyes superiores, mejores, que han sido diseñadas para las relaciones interpersonales entre los hijos de Dios. Entonces, apliquemos esas leyes. Vamos a leer un poquito más todavía. Verso 9. ¿No sabéis que los malvados no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes, algunas de estas cosas se daban en las vidas de los corintios, bueno, en las nuestras también. Estábamos destituidos de la herencia de Dios, estábamos separados, pero dice que ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados de esas cosas, que el Espíritu Santo ha estado haciendo ese trabajo en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué cuidamos tanto? Pues se trataba de juicio, de cosas materiales, cosas terrenales. Decía, ¿por qué nos enfocamos tanto en lo material, en lo terrenal? Y sin embargo no nos damos cuenta de que Cristo hizo con nosotros un perdón, una restauración mucho mayor. Él no nos juzgó conforme merecíamos, porque si antes éramos todas estas cosas, el juicio estaba claro, muerte. Pero sigamos el ejemplo de Cristo. Él nos restauró, Él murió en la cruz por nosotros, Él ha hecho un proceso de restauración con su Espíritu Santo en nuestras vidas para no condenarnos, para no llevarnos a juicio. Sigamos su ejemplo, tratemos de aplicar las leyes espirituales de misericordia, de gracia, de perdón, de restauración, incluso en temas materiales. Se vive mucho más feliz y mucho mejor, eso lo añado yo. Verso 12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ellos estaban preocupados por los temas de fraude, de injusticia y otras cosas. Sin embargo, la inmoralidad y el cuidado de las personas se les estaba pasando sin valor, sin atención ninguna. Y Pablo les da aquí una forma, unas reglas, digámoslo así, que les ayudarían a establecer criterios oportunos. De hecho, hoy en día son muy buenas a aplicar. Vamos a ver algunas de estas cositas que podemos ver. La primera, todo me está permitido. Hay muchas cosas que no están permitidas. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas esta afirmación. La ley permite a todos tomar azúcar, pero a los diabéticos no les conviene. De hecho, no nos conviene a casi ninguno. Pero permitido está, es legal, pero no nos viene bien. Pablo le dice, hay muchas cosas que están permitidas, que se pueden hacer, pero no deberíamos de hacerlas porque no nos convienen, nos van a destruir. Les dice además que aunque todo esté permitido, todo lo que está permitido, no me dejaré dominar por ello. ¿Qué ocurre? Cuando algo, aunque esté permitido, te domina, pongamos una evidencia social hoy en día, el alcohol está permitido,
pero el alcohol termina dominándote. No es conveniente. Cosas así, uno tiene que ajustar estas ayuditas que Pablo nos deja ahí, estas perlas tan finamente trazadas y la verdad es que con muchísima sabiduría, que nos tienen que ayudar a vivir una vida menos esclavizada, una vida menos destructiva y una vida más cercana al propósito para el cual hemos sido creados. Fíjate, también tenemos que tener en cuenta una tercera cosa, que ahí la dice muy subliminal, pero yo te la voy a aclarar un poquito. Dice que el estómago ha sido diseñado para los alimentos y los alimentos para el estómago. Todos hemos sido diseñados con una función. Nuestra función es ser templo de Dios. Reflejar la gloria de Dios. Esa es nuestra función. Ahora, cuando tú utilizas una máquina, y esto sirva como ejemplo, que ha sido diseñada para hacer ciertas funciones, la utilizas para hacer otras que no ha sido diseñada, ¿te puede servir? Sí, te puede servir, pero con el tiempo se dañará la máquina y tendrás problemas. Si tú empiezas a utilizar tu vida para lo que no ha sido diseñado, con el tiempo se dañará tu vida y te meterás en problemas. Hemos sido diseñados para ser templo de Dios, con lo cual la inmoralidad, la perversión, la maldad no tienen cabida en nosotros, no deben de estar ahí. Y Pablo les da 2 o 3 detalles para que aprendan a que eso no albergue en nuestras vidas. La verdad es que la palabra de Dios es muy práctica y buena y beneficiosa para nosotros. Apliquémoslo. La verdad es que aplicar esta regla en nuestras vidas nos va a ayudar bastante. Vamos a seguir un poquito. Con su poder, Dios resucitó, es el verso 14. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirnos con una prostituta? Jamás. ¿No sabéis que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Somos miembros de Cristo. Cuidemos eso. Hemos sido diseñados para ser templo de Dios. Cuidemos eso. Está hablando todo el tiempo, parece que le está hablando de muchas cosas, pero ellos se habían enfocado en un montón de problemitas, de injusticias, y Pablo le está hablando de que tenéis una mente inmoral que os hace hacer cosas que no deberíais, con lo cual os está dominando. Por eso dice, puedes hacer muchas cosas, puedes hacerlas, pero no deberías dejarte dominar de ninguna de ellas. Con lo cual, si son cosas que te van a dominar, apártalas. Si son cosas que no te vienen bien, apártalas. Y ahora, ¿qué te viene bien al propósito que Dios ha diseñado? Ser templo de Él. Unirte a Él, relacionarte con Él. Esa es la parte que aquí les está diciendo el apóstol Pablo. Hemos sido unidos con Él. Vivamos con eso. Disfrutemos de ello. No tratemos de usar la máquina para lo que no ha sido creada, porque al final se dañará. Huyan de la inmoralidad sexual, verso 18. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y que habéis recibido de parte de Dios? ¿No sois vosotros vuestros propios dueños? Fuisteis comprados por un precio. Por tanto, honrad con vuestro cuerpo a Dios. A veces, yo he escuchado esta expresión muchas veces, no te preocupes, yo controlo. No, está este pecado ahí, no, pero yo lo controlo, yo lo tengo dominado. Pablo es explícito con todo esto. Dice, huye, pon distancia. Hay situaciones que te pueden dominar, pon distancia, aléjate. Es el mejor remedio para no contagiarte con eso. Y ahora que estamos viviendo un tiempo de pandemia en la que nos dicen,
pon distanciamiento social, aléjate de los contagiados y un montón de cosas más, pero hay situaciones de las que no nos alejamos. El remedio está en alejarse de esas situaciones y la inmoralidad sexual es una de ellas. Pablo dice, huye. Es la mejor defensa que puedes tener. Somos templos del Espíritu Santo. Debemos de cuidar el templo, honrar el templo. A veces cuidamos muchas cosas físicas, materiales, porque las honramos, porque son buenas. Mira, somos el mejor templo jamás creado. Porque no hemos sido creados de mano de ser humano, sino por la mano de Dios. Con lo cual, honremos la mejor creación de Dios. Porque tiene el mejor propósito. Y tiene a Dios dentro, que es el mejor. Entonces, yo no sé exactamente qué estaba sucediendo en la ciudad de Corinto, en esa iglesia. Ni tampoco sé exactamente cuáles eran las preguntas o cuestiones que los corintios le preguntaron en la carta que le escribieron a Pablo. Pero se habían desenfocado, se habían preocupado de las cosas materiales y se habían despreocupado de cuidarse ellos mismos. Cuidaban de cosas materiales, de injusticia, de deuda, de situaciones que a lo mejor se podían solventar de otra manera y con mucha más transparencia, y se habían olvidado de hacer el juicio correcto, que es el juicio sobre uno mismo. Es decir, yo me voy a apartar de lo que no debo de estar porque soy quien soy, y esto no va a afectar mi identidad con respecto a Dios. Pablo les enseña todo lo que no conviene, pero les enseña también a corregir el rumbo y acercarse más a Dios. Yo no sé si tienes alguna pregunta más, alguna cuestión que quieras que sigamos viendo con respecto a estos temas, pero por favor pregúntanos, dinos, porque si podemos ayudarte lo vamos a hacer. Y te animo a que estés siguiendo esta serie que estamos leyendo, porque juntos vamos a aprender mucho. Vamos a leer y vamos a practicar lo que estamos leyendo, que es de lo que se trata. No se trata de almacenar mucho conocimiento, sino leer la Biblia de una forma sencilla y aplicarla de una forma transparente. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.